Bienvenidos a la sección número 3 de la serie Modelos de la Iglesia. Estamos por entrar ahora en el segundo modelo que se usa en el Nuevo Testamento para la iglesia, la segunda figura. Y me refiero a la iglesia como templo, la iglesia como templo. Algunos textos que nos dan luz sobre esto. Primera Corintios 3. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y aquí viene, edificio de Dios. ¿Qué somos para Dios? Como iglesia. Dice que Él nos ha labrado como un edificio, templo de Dios. Lo mismo en el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es importante que entendamos una pequeña pero gran diferencia a la vez aquí. En este segundo texto, el templo del Espíritu Santo es cada miembro. ¿Ok? Noten que dice, porque o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí no está hablando de la iglesia como cuerpo, ¿ok? Sino del cuerpo de cada uno de los miembros de la iglesia o de los integrantes de la iglesia. Cada cuerpo de cada integrante de la iglesia o el cuerpo de cada integrante de la iglesia, el cuerpo personal de cada quien, es a la vez un templo para el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo morando en el cuerpo, en el organismo, en el ser de cada uno de los miembros de su iglesia, entonces su iglesia como un todo se convierte entonces en un templo general para el Espíritu Santo. ¿Captamos los dos elementos que hay ahí? ¿Sí? En el primero, todos juntos somos edificio de Dios, labranza de Dios, templo de Dios. En el segundo texto que hemos leído nos dice que cada uno de nosotros es un templo de Dios si es miembro de la iglesia de Dios. En 2 Corintios 6, segunda a los Corintios 6, el versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay varios elementos más que se añaden en este texto al concepto de la iglesia como edificio, como templo. ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, recordemos o miremos cómo el texto en forma directa dice que somos templo de Dios. Y por lo tanto no puede haber ninguna relación, ninguna concordancia entre nosotros como templo de Dios, como su iglesia, y los ídolos. Ahora, el efecto inmediato de ser templo de Dios como iglesia es lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué hay aquí? Aquí hay algunos elementos muy importantes a tomar en cuenta. Del hecho de que como iglesia somos templo de Dios, se desprende la maravillosa verdad de que siendo eso así, entonces Dios anda entre nosotros a través de su Espíritu. En realidad es a través de sus ángeles, que son los embajadores directos del Espíritu Santo, los instrumentos directos del Espíritu Santo. Pero dice, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En otras palabras,
qué es lo que convierte a ese grupo de personas a quienes la Biblia llama templo de Dios en eso? ¿Qué es lo que los convierte en eso? Que Dios anda entre ellos, que Dios es su Dios y que ellos son su pueblo. Ahora, notemos algo más aquí. A esta entidad, a este grupo de personas, a quienes Dios llama su templo, vaya, a ver si se los pongo así. La segunda carta a los Corintios, ¿a qué grupo de personas se escribió? A los cristianos que vivían en Corinto, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces esa es la iglesia cristiana a quien es dirigida esta epístola por parte del apóstol Pablo, a quienes Dios llama su templo. Ahora noten, a esa misma entidad a la que llama su templo, lo llama también su pueblo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque en este segundo modelo de la iglesia como templo, vuelve a recalcarse el hecho de que la iglesia es el mismo pueblo de Dios. Que no hay tal cosa como pueblo de Dios, que es la iglesia, o más bien el pueblo judío, y la iglesia por otro lado. No existe tal cosa. Pueblo de Dios por un lado, el pueblo judío, y la iglesia o los cristianos por otro lado. Dos grupos de personas con los que Dios trabaja. No hay tal cosa en la Biblia. A los mismos que se les llama templo de Dios, que son su iglesia, porque es a quienes se escribe la carta a los Corintios, se les llama mi pueblo por parte de Dios. Entonces, es lo mismo el pueblo de Dios que su iglesia. ¿De acuerdo? No hay pueblo de Dios, los judíos, y luego la iglesia. No, es una sola entidad, porque no olviden que es un solo cuerpo. Esto se recalca en este último versículo. Bien, Efesios 2, otro texto que nos orienta en relación a la iglesia como templo, como edificio de Dios. Efesios, el capítulo 2, este es muy conocido, versículos 20 y 21. Leamos desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Notemos otra vez entonces cómo la iglesia es vista por Dios aquí a través del apóstol Pablo en su epístola a los Efesios como templo, como edificio de Dios. Vamos captando entonces a qué es que la Biblia llama templo. No es un local. Sí, habla de templo la Biblia en relación a un local cuando se refería a los templos paganos, que algunos de ellos visitaron en sus giras de los apóstoles. Pero cuando la Biblia se refiere a la iglesia como templo, no está haciendo alusión a ningún local, a ningún edificio literal, sino a la iglesia de Dios. Ese es su templo. Miren, por ejemplo, también uno más en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Los versículos 4 y 5. Este es muy interesante, muy interesante. Ya van a ver por qué. Dice,
acercándoos a Él, piedra viva, es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Lo ven? No es una casa literal de paredes, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay un nuevo elemento que se añade al concepto de la iglesia como templo. ¿Cuál es el nuevo elemento? Bueno, ¿quiénes son el grupo de personas más reconocido en un templo? Los más relacionados con un templo, ¿sí? Los sacerdotes, ¿ya? Son los encargados de dirigir las funciones de un templo. Y aquí no es distinto. Note que después de decir que vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, ahora dice, y sacerdocio santo. ¿Cuál es la lección que aprendemos acá? Bueno, en el versículo 9 nos amplía un poquito. Dice, más vosotros, esos mismos que son templo de Dios, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que convierte a este grupo de personas en un templo para Dios? Que son reconocidos por Dios como un sacerdocio, pero no un sacerdocio común. Sacerdocio santo, nación santa. Entonces, ¿qué es lo que identifica, a fin de cuentas, a la iglesia de Dios como templo? Su vida en santidad. La vida en santidad de cada uno de los miembros de la iglesia es lo que la convierte en un templo para el Señor. Eso es lo que hace de la iglesia de Dios un templo santo. La vida de santidad, por eso lo llama sacerdocio santo. ¿Ya? Entonces, es importante que en cada uno de los puntos que hemos visto, siempre viene apareciendo un elemento clave, que es el requisito para pertenecer a esa iglesia, para ser parte de esa iglesia, que es presentada, ya vimos, como cuerpo, y ahora estamos viendo como templo. ¿Cuál es el requisito? Una vida santa. Eso es lo que hace que esas personas sean consideradas por Dios como su iglesia. En este caso, como templo. ¿Vamos captando? Sí. Preguntas, inquietudes, con toda confianza, por favor, si las hay. Si no, pasamos entonces al tercer modelo, tercer modelo de la iglesia. La iglesia como esposa. La iglesia como esposa. Y también aquí hay lecciones preciosas para aprender. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 25. Mateo 25. Hablando de la iglesia. Dice el versículo 1. En la tan conocida parábola de las 10 vírgenes. Dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Al esposo. Los versículos del 2 al 13 tienen la conocida, el resto de esta tan conocida parábola.
que de paso en sí misma tiene mensajes muy profundos. Pero lo que quisiera recalcar aquí es que es señalada la iglesia de Dios, en este caso a través de las vírgenes, como una esposa que se prepara para la llegada de su esposo, que es Cristo. En segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 2, también da su aporte para este concepto de la iglesia como esposa. Segunda a los Corintios 11:2, dice así: pues, o más bien, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ven? Es el mismo caso de las vírgenes de Mateo 25, pero aquí es presentada como o señalada como esposa, esa virgen, esposa de Cristo, que es el esposo. Y en Apocalipsis, el capítulo 19, Apocalipsis 19, los versículos 7 y 8, dice: y el ángel, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Noten algo importante. Algunos dicen que no se presenta la iglesia como esposa en Apocalipsis, que en Apocalipsis solo se habla de la ciudad como la esposa, pero no es así. Sí, en Apocalipsis se habla de la ciudad como esposa, pero también se habla de los santos como la esposa. ¿Por qué? Es simple. En determinado momento ellos son los invitados a la boda, ¿ok? Y en tal caso no pueden ser la esposa todavía, pero en el momento en que se casan con Cristo pasan a ser la esposa, y esa esposa va a llegar a vivir por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén es presentada como símbolo de la iglesia, de la esposa. Por eso se la presenta como una esposa ataviada para su marido cuando desciende, ¿ok? Pero Cristo se casa es con su iglesia. La ciudad no es un ser, no está compuesta por seres. La ciudad es algo. La iglesia es una entidad formada por personas. Es con esa con quien Cristo se casa. Pero al llegar a ser la ciudad santa, la morada eterna de esa iglesia, entonces es presentada también como la esposa de Cristo, como símbolo de los que han de llegar a vivir allí por siempre. Pero el punto es que aquí tenemos a la esposa como la iglesia, la que se ha preparado. Ahora, en el capítulo 22 y versículo 17, tenemos otra vez a esta esposa. Dice, y el Espíritu Santo, y la esposa dicen, ven, en referencia a Cristo, que venga, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Tenemos aquí a la esposa invitando, la esposa hablando. Entonces, la esposa es el grupo de personas compuesto por la iglesia final, en este caso. El grupo final que compone la iglesia de Dios de la última época de este mundo. Entonces, tenemos a la iglesia como esposa. Ahora bien, ¿qué enseñanza básica tenemos aquí para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual en el concepto de
la iglesia como esposa. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué captan ahí? ¿Qué puede percibir usted como enseñanza para su crecimiento espiritual del concepto de la iglesia como esposa? Muchas cosas, por supuesto, pero ¿qué ven? ¿Qué piensan? Hay mucho ahí. Ajá. Sí, es un requisito serle fiel al esposo. Correcto. Y eso, bueno, en la vida de nosotros involucra, en la vida espiritual involucra fiel en lo que es doctrina. Y por supuesto a él, ¿verdad? A entregarse como él se entregó. Es interesante que lo que nos hace ser parte de la iglesia como templo, ¿qué era? Santidad, sacerdocio santo, ¿ok? Lo que nos hace ser parte de la iglesia como esposa, fidelidad al esposo. Noten cómo siempre va a ir en esa misma línea. O sea, lo que me convierte en parte de la esposa no ha sido ni será nunca unirme a determinada denominación religiosa. Espero haber expresado eso lo más claro posible. Me convierte en parte de la esposa de Cristo el haber participado en el matrimonio con Cristo. ¿Y cuándo es que se da mi matrimonio con Cristo? Según Romanos 7, cuando mi viejo marido muere, que es el pecado. Satanás, que personifica el pecado. Según Romanos 7, mientras ese marido no haya muerto, Cristo no se casará conmigo. Mientras mi primer marido, cuando vivía en el pecado, que era Satanás, esté vivo en el sentido de que yo mantenga relación con él, Cristo nunca se casaría conmigo. Nunca me invitaría a ser parte de su esposa. Primero tiene que morir ese marido, que es símbolo de mi muerte al pecado. Lo que se da en el bautismo, o es más bien simbolizado en el bautismo. Muerte al pecado. Lo captamos bien, ¿verdad? Por eso nos sepultan y nos sacan del agua. Pero eso es después de haber muerto al pecado. Lo que quiere decir que mi viejo marido murió. Cuando ese viejo marido murió, ahora entonces yo puedo casarme con Cristo. Lo que implica otra vez que para ser parte de la iglesia de Dios, en este caso de ella como esposa, tiene que haber ocurrido en mi vida el nuevo nacimiento. Lo que me hace ser parte de la iglesia de Cristo como esposa es que nací de nuevo. Y van a notar eso en todos los diferentes modelos. Siempre va a ser lo mismo. El nuevo nacimiento es lo que convierte a pecadores perdidos, condenados a la destrucción final, en legítimos miembros del pueblo de Dios, simbolizado en los diferentes modelos que nos da la Biblia, al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero tenemos más. Tenemos a la esposa, o más bien a la iglesia de Cristo, representada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como un reino. Como un reino. ¿Se nos fue el tiempo? Ok, continuamos en la próxima sección.